Ok, ahora sí estamos claros. Chévere. Entonces, estamos viendo estas posibilidades de fármacos agonistas. Entonces, ¿qué tipo de neurotransmisor teníamos con este CATI? No es receptor de... Este receptor de aquí. Ah, el... ¿Puede Siendo ser el este el sistema nicotínico? colinérgico, este es El nicotínico, el o sea, tenemos los nicotínico. nicotínicos y los Ya, este es muscarínicos. nicotínico, ¿no es cierto? Y Ujú. este de aquí es muscarínico. ¿Por qué? El muscarínico era acoplado a proteína G, mientras Ujú. que el nicotínico era de paso de iones. Un receptor iónico. Ok. Entonces, acuérdense que yo tengo algunos tipos de receptores. Entonces, ahorita el objetivo básico sería, es que recordar que la acetilcolina es el neurotransmisor colinérgico que sale del botón terminal, llega a la brecha sináptica y va a actuar sobre los receptores. Y luego este neurotransmisor, esta acetilcolina, también se degrada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enzima que degrada aquí? ¿Se La acuerdan? acetilinesterasa. La acetilcolinesterasa, ¿ya? Es importante, esta es la enzima. Ok, entonces, si nosotros estamos con esta historia aquí, ¿ya? Entonces, veamos, Katy, ¿cuáles son 5 mecanismos de acción que podrían ser agonistas colinérgicos? Para de esos 5 ver cuáles son los que vamos a revisar ahora. Hoy día vamos a tratar de ver todos los agonistas, ¿ya? ¿Cuáles serían las posibilidades? Am, a ver, igual algo que venga de afuera, Igual que venga de afuera, eso quiere decir ah, un sustituto del un autacoide. sustituto del autacoide, Eso, ¿ya? Uno. el bloqueo de la acetilcolinesterasa, Un bloqueo de la acetilcolinesterasa. 2, perfecto. ah, am, ¿qué más puede ser? Estimular más la liberación Es del estimular la neurotransmisor. liberación del neurotransmisor, perfecto. Y uno más te falta, Mm, importantísimo. estimular los receptores. Estimular los receptores, claro, es decir, tanto estimular los receptores nicotínicos como muscarínicos. Esos son los mecanismos de acción, ¿ya? De todos estos mecanismos de acción, con excepción de estimular los liberadores de la acetilcolina, estos fármacos no tenemos, pero sí tenemos fármacos que van a sustituir al autacoide, ¿ya? No son específicamente acetilcolina, pero yo tengo unos fármacos colinérgicos naturales y algunos sintéticos, pero que vendrían a cumplir este rol. Para diferenciar de aquellos que podrían ser agonistas nicotínicos, agonistas muscarínicos y los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces vamos a ver esta función, pero para ver estos fármacos también es importante tomar en consideración eh, a qué paciente yo le podría dar un fármaco agonista colinérgico. ¿Qué dices, Evelyn? ¿Qué puede estar pasando en un paciente para que justifique dar un agonista colinérgico? ¿Qué podría estar pasando? Podría ser estreñimiento, Doc, para que al estimular aumente la actividad peristáltica. Es un buen plan. Si yo tengo una mala absorción, un problema de estreñimiento, tengo, llamemos así, como una especie de parálisis digestiva, ese va a ayudar y tendría que estimular la función de tipo colinérgica. Eso va a ser importante tomar en consideración. Entonces, ahora cambio la forma de preguntar. Ya, Karen Robalino, ¿qué efectos espero que tenga un fármaco? Imagínate que yo vengo con un fármaco que sea una especie de sustituto de la acetilcolina y actúa de forma inespecífica. Si actúa, Karen, de forma inespecífica, ¿qué efectos yo puedo conseguir? ¿De A ver, si pies a actúa de cabeza o de forma, cabeza a pies? ¿Qué puedo conseguir? a ver, de cabeza a pies, primero sería lo que es la contracción de la pupila, Ujú, aumentaría lo que es la salivación, ¿correcto? causaría un broncoespasmo, vasodilatación, Ujú,
aumentaría lo que es el peristaltismo y la secreción de todas las glándulas del aparato digestivo. Ujú. También aumentaría el deseo de lo que es la micción y la defecación también. Ok, esas van a ser, como dice Karen, las funciones y lo que yo voy a conseguir con este fármaco. Entonces, eh, hay de alguna forma grupos que son como selectivos y hay otros que no son selectivos. Entonces, les quiero presentar algunos fármacos. Entonces, le voy a presentar la clasificación de estos fármacos que serían colinomiméticos, ¿ya? Hay dos grupos de fármacos que son colinomiméticos. Uno son alcaloides colinomiméticos naturales, como la pilocarpina. Y hay otros que son ésteres sintéticos de la colina. Vendrían no a ser exactamente la acetilcolina como un sustituto del autacoide, pero bien a ser sustancias que van a cumplir funciones similares a la acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, de eso tenemos dos tipos, los alcaloides, ¿sí? Y los ésteres sintéticos de la colina. Conozcamos a este alcaloide colinomimético natural. Este alcaloide es la pilocarpina, así se llama, ¿sí? Entonces, la pilocarpina es una sustancia que tiene capacidad colinérgica, que si bien es cierto, no es específica, pero dependiendo del tipo de fármacos o de la forma farmacéutica, yo puedo conseguir de alguna forma, alguna actividad selectiva, llamemos así, ¿ya? O tengo un fármaco con una indicación específica, pero los efectos secundarios van a ser todos colinérgicos. Es decir, yo doy por un paciente, por ejemplo, doy a un paciente con síndrome de Sjögren. ¿Han oído alguna vez de este síndrome de Sjögren? Katy, tú has oído. Cuéntame un poco de ese síndrome de Sjögren. ¿Cuál es la característica? Es un síndrome en el que la paciente tiene una salivación espesa, igual no, o sea, tiene problemas con sus glándulas en general, las salivales, también las lagrimales, además también se acompaña de artritis reumatoide. Ujú. Ese síndrome es muy complejo, difícil de manejar para un paciente porque va a tener una sequedad de todos los sistemas, sequedad en la piel, sequedad en la boca, sequedad de todas las secreciones, se acompaña, todavía no sabemos exactamente cómo, por qué pasa, posiblemente tiene efectos de tipo autoinmune, pero imagínate, si yo tendría síndrome de Sjögren, yo tendría que estar tomando agua cada minuto, porque yo no podría dar clases con síndrome de Sjögren porque no tengo salivación, entonces yo no podría hablar. Y eso es muy importante. Imagínate, en este paciente con esta característica de un síndrome de Sjögren, lo que yo quiero es estimular de nuevo la salivación. Por eso voy a dar un fármaco colinérgico como la pilocarpina. ¿Ya? Entonces, yo voy a encontrar en este fármaco este beneficio. El problema es que yo voy a tener efectos secundarios. Entonces, Pauli Moreno, ¿qué efectos secundarios espero tener en una persona con síndrome de Sjögren que yo le dé pilocarpina? Considerando de que la pilocarpina no es selectiva, no actúa exclusivamente sobre un grupo de receptores, aunque un poquito tiene más actividad muscarínica. ¿Ya? Pero muscarínica general. ¿Te acuerdas que tenemos 5 tipos de receptores muscarínicos? Entonces, Pauli, si es que tiene esa actividad muscarínica, ¿qué efectos secundarios esperas tener de la pilocarpina? Sería en sí como todos estos efectos que estábamos viendo en el cuerpo, desde el Ujú, cefálico craneal cefálico, ujú. que sería miosis, no sé, bradicardia también, más necesidad de ir al baño por esto de que se incrementa la excreción tanto en orina como en las heces. No sé, incluso Hipotensión. creo que, ajá, hipotensión, creo que también incluso tendría que ver algo con la sexualidad. Podría preparar al paciente, no sé, pero... Podría tener como Ujú. más eventos de erección nocturna, sobre todo en la noche, Ah, ¿no es ajá. cierto? Eso podría pasar como un efecto, considerando que ahí tenemos funciones de tipo muscarínica, ¿no es cierto? Entonces, pero en todo caso, frente a una situación de estas, no nos queda otra. Saber que ese puede ser una solución
y un poco tolerar los efectos secundarios. Mucho va a depender también de la dosis. Entonces, la pilocarpina no es para mi modo de ver, el prototipo fundamental en estos pacientes. Entonces, la pilocarpina tengo dos presentaciones. La una presentación que es en gotas oftálmicas y la otra que es pilocarpina que yo puedo tener en tabletas, ¿ya? Entonces, esta pilocarpina que yo puedo tener en tabletas se utiliza justo en estos pacientes con síndrome de Sjögren, así se escribe, mira. El que muy bien la Katy nos describió y que tiene todas las características que ya vimos. Características de un paciente complejo, difícil de manejo. Y yo tengo la pilocarpina en gotas oftálmicas. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿para qué me servirá? ¿Sí? Pilocarpina oftálmica. ¿Qué dices, Cami Anaí? Cami Vega. Como mencionó Katy, podría ser para igual como hay sequedad en todas las mucosas, también podría haber sequedad en el ojo. Podría haberse quedado en el ojo, podría darse el caso, pero realmente frente a procesos de sequedad en el ojo directamente utilizas más lubricantes, pero de pronto la pilocarpina sistémica podría ayudar en todo el proceso de lubricación. Sin embargo, la pilocarpina no es el fármaco principal en un proceso de sequedad en el ojo. Entonces debe haber de pronto otras indicaciones. ¿Qué dices, Iván André? En tu criterio, ¿cuándo pondrías o para qué pondrías una gota de pilocarpina en el ojo, sabiendo que la pilocarpina es colinérgica? Sería para que el ojo pueda producir meiosis. Miosis. Ok. O sea, yo voy a poner esas gotas y voy a generar miosis. Entonces ahora viene la siguiente reflexión, ¿no es cierto? André Romero, eh, ¿en qué condición crees tú que sea necesario hacer una miosis del ojo? Puede ser tal vez para una cirugía oftálmica. Es una cirugía oftálmica en donde yo tenga que hacer, por ejemplo, hay una ruptura del iris, del músculo del iris. Si yo genero dilatación, el iris desaparece, no le veo nada, queda toda una lámina, ¿no es cierto? Es como le opero una lesión del iris. Entonces yo provoco miosis, le tengo al iris súper expuesto y ahí yo puedo hacer la sutura o el tratamiento. Entonces estamos de acuerdo con el André. ¿En qué campo quirúrgico? Cuando yo tengo que suturar y trabajar y yo necesito verle al iris íntegro. Entonces hago miosis y yo tengo al iris en su magnitud. Entonces esas serían las indicaciones básicas de la pilocarpina. ¿De acuerdo? Ok, entonces súper fácil de revisar fácil de entender, pero obviamente la pilocarpina va a tener efectos secundarios, sudoración, cialorrea, diarrea, mareo, disminución de la presión arterial, somnolencia, voy a tener bradicardia posible. Entonces, toda esta sintomatología, mira, trastornos visuales, cialorrea, lagrimeo, diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, broncoespasmo, bradicardia, hipotensión, shock. ¿Sí te das cuenta? O sea, es la cantidad de efectos secundarios. A este proceso se llama misetismo. Es decir, al conjunto de efectos secundarios o al conjunto de actividad colinérgica, a eso se llama misetismo. Entonces yo voy a tener dos características importantes con las que yo voy a considerar al misetismo. La una característica va a ser básicamente el hecho de encontrar en este misetismo o el paciente con esos síntomas. Dice, doctor, no puedo ver bien, tengo cialorrea, estoy con la presión baja, estoy con diarrea, me siento decaído, sí, voy al baño cada rato. Todos esos síntomas, tú pones un diagnóstico, paciente con misetismo, porque quiere decir que tiene una hiperactividad colinérgica de cualquier forma, de cualquier razón. Se llama misetismo. Y también yo puedo encontrar al misetismo como efectos secundarios del uso de un fármaco, ejemplo de la pilocarpina. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que el conjunto de síntomas colinérgicos, a ese conjunto de síntomas se llama misetismo. ¿De acuerdo? Chévere. Con esto entonces podemos pasar a ver los fármacos
que los consideraremos más como agonistas. ¿Qué dice Saraí? Doc, ¿y a partir de qué cantidad de síntomas podemos decir que hay un misetismo o simplemente que Que se previene? tengas 3 de todos los síntomas ya es considerado un misetismo. Lo importante es que tú haces una sintomatología, resumes esa sintomatología y dice, tengo un síndrome colinérgico, que se llamaría eso. Vos sabes que el síndrome es el conjunto de síntomas que tiene un sistema específico. Entonces, un síndrome colinérgico se llama misetismo. Tienes 3, ¿ya? 3, 4 síntomas. Vos ves lo que está pasando con el paciente y defines eso. Ya vamos a ver luego cuando veamos los anticolinérgicos. Un síndrome anticolinérgico, seco, loco y rojo. Ese es el síndrome anticolinérgico. Ya vamos a ver cómo funciona. Exactamente lo contrario de este sistema. ¿De acuerdo? Ok, entonces veamos ahora los fármacos que nos pueden ayudar como ésteres de la colina. Estos ésteres de la colina, la gran mayoría de los ésteres de la colina van a actuar más sobre receptores de tipo muscarínico. Muy pocos, sí, casi nada sobre nicotínicos. La gran mayoría va a actuar sobre muscarínicos, entonces eso va a ser importante. Ahora, yo voy a tener 3 ésteres de la colina, ¿ya? Y estos ésteres de la colina van a tener ciertas particularidades, ¿ya? Sobre todo van a actuar sobre receptores muscarínicos M3, van a actuar sobre receptores muscarínicos M2 también, pero conozcámosles a estos ésteres de la colina. Al considerar de que no son tan selectivos, pero tienen alguna utilidad práctica. Entonces, ¿cuáles son estos ésteres de la colina? Tengo 3. Uno que se llama metacolina, el carbacol y el betanecol. Hay indicaciones específicas. Entonces, yo les voy a dar o el receptor o la indicación para que ustedes me ayuden argumentando sobre qué receptor actúa y lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, la metacolina, este es un éster de la colina. La metacolina es un éster de la colina que tiene cierta predisposición o predilección sobre el sistema respiratorio. Entonces, Carlos, la metacolina, ¿a qué paciente le darías? O al revés, ¿qué es lo que va a pasar si le doy metacolina? Y esta metacolina tiene cierta selectividad sobre el tejido bronquial. ¿Qué crees que pase, Carlos? Carlos Praño, yo. ¿Mm? Sí. Carlos Eh, Salgado. po- podría ser la reducción de la captación de oxígeno. Ujú. ¿Y a qué pacientes quieres hacer eso? A pacientes que estén muy agitados. Agitados. Pacientes agitados. El término agitado a veces puede confundir el término agitado como en el campo emocional. Pacientes psicóticos están medio agitados. Ese podría confundir el término. Medio complejo es, ¿qué dices, Juan Pablo? ¿A qué paciente tú le quisieras dar un fármaco agonista colinérgico con actividad sobre los bronquios? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Bueno, en el paciente en sí bueno, lo que hace la colina va a hacer sobre los bronquios es un vaso, no, una constricción del músculo bronquial, entonces disminuiría la entrada de oxígeno y haría que el paciente tenga una menor ventilación y con esa perfusión y con todo esto disminuye la oxigenación en la sangre. Ujú. Y en caso de un paciente, no me figura como tal en qué caso sería. Podría ser un neumotórax posiblemente, que queremos Mm, disminuir un poco la entrada de oxígeno, aunque ahí sería más por una herida o algo, entonces no complicado. entraría tanto. ¿Qué dices, Evelyn? ¿Has dado un paciente que se esté hiperventilando? Que esté hiperventilándose. Es muy raro encontrar ese paciente, pero podría ser el caso. Medio complejo. ¿Qué dices tú, Carlos Salgado? Por ejemplo, podría ser un paciente que no pueda ir a orinar. Mm, recuerda, Carlos, que este fármaco, como te digo, tiene como más selectividad hacia el pulmón. Entonces, Y claro, estoy de acuerdo contigo de que es un fármaco muscarínico, va a tener una acción ahí. Sin embargo, va a tener cierta actividad más sobre el bronquio.
Y claro, comparto con ustedes que como con Evelyn, Juan Pablo, estamos buscando un principio. Un paciente puede ser que esté hiperventilando. Realmente no Y Doc, hay, sí. puede ser en un paciente que quizá no pueda dormir, porque, por ejemplo, cuando uno va a dormir se produce una broncoconstricción, se da una hipoxia y se da una subida de los niveles de dióxido de carbono. Entonces, Mm, si el paciente tiene los broncos muy abiertos, no va a conseguir ese estado. ujú. Puede ser. Pero si el paciente tiene broncoconstricción, me dices, y yo le doy este fármaco, le voy a agravar No, digo que tiene broncodilatación con y no puede broncodilatación, ya. dar. Es complejo, es raro, muy raro encontrar un paciente broncodilatado, a menos de que sea una consecuencia farmacológica, como una sobredosis de un broncodilatador, por ejemplo. Capaz que te podría, capaz que podría, que podría servir, o sea, una sobredosis de un broncodilatador. Pero el problema sería que su capacidad respiratoria esté aumentada, ¿de acuerdo? Es decir, no va a generar tanto problema. Una cosa es que esté broncodilatado, otra cosa es que esté hiperventilando. Hiperventilando quiere decir que está aumentada la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? El que está broncodilatado no necesariamente hiperventila. Simplemente estoy con mi capacidad respiratoria al tope, si vos quieres, ¿ya? Entonces, esta metacolina, ¿sí? Esta metacolina, como ustedes ven, tiene una indicación así medio compleja. En la praxis, no utilizamos nosotros para ningún perfil de paciente, excepto para un diagnóstico. Para esto nos sirve la metacolina. Es decir, ¿para qué nos sirve esta metacolina? Nos sirve un diagnóstico que se llama un test de provocación de metacolina. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer el grado de broncoespasmo que tiene un paciente asmático. Entonces, el paciente asmático tiene una estimulación con el cual hace broncoespasmo, ¿no es cierto? El broncoespasmo no le deja respirar, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué grave es el broncoespasmo de un paciente o cuán sensible es el pulmón para hacer un broncoespasmo. Entonces se hace este test de metacolina. ¿Qué quiere decir? Que yo le pongo, si ves al paciente aquí en una cámara, y le pongo y le doy un poquito de metacolina. Si el que paciente hace broncoespasmo con una dosis muy baja, quiere decir que tiene un broncoespasmo grave. Si es que él tolera la cantidad de metacolina a nivel medio, yo puedo decir que es un broncoespasmo leve. Y si tolera el test de metacolina, yo puedo decir que el broncoespasmo es muy leve, ¿ya? Entonces, el metanecol o la metacolina, el metanecol, este metanecol entonces me sirve más como una prueba, como un test, que tampoco es así muy usual. Si tú vas al hospital y preguntas, ¿en dónde se hace el test de metacolina? Nadie te para bola, porque este es casi un test más de especialidad en neumología y en programas de investigación de asma, de procesos de POC, de broncoespasmo. Entonces, no vas a ver un departamento de test de metacolina, así como el ataque en los hospitales, no vas a ver. Pero es importante que ustedes sepan este metanecol, para qué puede servir. Un test de metanecol para ver la gravedad de espasmo. Es obvio que en esta cámara de test tú tengas enseguida broncodilatadores, ¿no es cierto? Porque no vas a hacer un test de broncoespasmo y no tener cómo revertir ese proceso. ¿De acuerdo? Rara la indicación, pero en todo caso, esa es la utilidad del metanecol. ¿De acuerdo? Ok, ahora, el carbacol, ¿sí? Yo tengo el metanecol, tengo el carbacol, ¿sí? Y el betanecol. Este carbacol tiene indicación más en el campo visual, porque tiene gotas oftálmicas. Y este carbacol vendría a cumplir el mismo rol de la pilocarpina en gotas. Quiero decir, provocar miosis. Entonces, al provocar miosis, como habíamos mencionado, yo tengo el iris expuesto y me sirve sobre todo en el campo quirúrgico o cuando yo voy a hacer intervenciones sobre el iris y yo quiero tener el iris totalmente expuesto, entonces hago unas gotas
de carbacol, y con esto yo voy a conseguir esta miosis y ese campo quirúrgico para el iris. ¿De acuerdo? Esa es la indicación más importante, ¿ya? Y el betanecol, ¿sí? El betanecol, en cambio, viene en este segmento o tiene más sensibilidad sobre el tejido de la vejiga. Entonces, Yanara, si es que yo voy a trabajar sobre la vejiga con el betanecol, se llama betanecol, ¿a qué paciente le das y qué esperas que pase? Bueno, necesitaría que pase que se relaje los esfínteres y se contraiga el músculo de la vejiga. Entonces, tal vez pacientes que no puedan orinar y no, o sea, no puedan hacer la micción. Entonces, serían ese tipo de pacientes para que puedan orinar. Ok, ¿y tú tienes alguna idea o conoces de alguna fase en la historia de nosotros en donde el paciente no puede orinar? No, no se me ocurre nada. Ajá. ¿Qué dice Pauli? ¿Tú conoces algún momento o en alguna circunstancia en donde el paciente no puede orinar? ¿Cuándo, Pauli? Pacientes con problemas de la próstata. Ok, hay un paciente con problema prostático que es un problema obstructivo, ¿no es cierto? Hay hipertrofia prostática, no puede orinar y necesitamos que se relaje o apoyar. Podría ser un paciente, ¿no es cierto? ¿Qué dices, Marcos Cuesta? ¿En qué pacientes, en otro tipo de pacientes, podrías utilizar el betanecol? Sería, por ejemplo, cuando para una postcirugía, o sea, queremos que el paciente no miccione, entonces le damos también. ¿Que no miccione o que orine? O sea, o sea, para prepararlo, como digamos, para una operación. Ya, tú le quieres preparar y le pregunta es, ¿quieres que orine o que no orine? Sí, que orina, perdón, era. Entonces ya tendría la vejiga vacía. Tendría la vajilla vacía. Ok, es un argumento. Yo le voy a dar betanecol para ir a una cirugía con la vejiga vacía. Entonces tú vas a hacer un vaciado, una preparación. Ok, es una buena idea. ¿Sí? No es lo muy usual para ese tipo de paciente, pero podría funcionar. Melanie Ulrich tenía una idea, luego André. ¿Qué es Melanie? Era una idea de después de una cirugía, tal vez. ¿Qué pasa después de la cirugía? ¿Qué es lo más usual que pase después de la cirugía? No, o sea, depende del paciente. Por ejemplo, un paciente que no pueda ni levantarse para ir al baño, no va a poder tampoco como que orinar. Entonces, tal vez esto le podría ayudar. O sea, si el paciente si esa es la razón con la que tú dices, Melanie, le pongo una sonda y ya. O sea, ese no sería el problema. Hay un problema súper claro, postquirúrgico. ¿Qué dices, Kevin? Puede ser que debido a la anestesia no puede orinar. Exactamente. Es decir, yo doy anestesia y uno de los mecanismos y uno de los elementos fundamentales, ¿se acuerdan? Que es que yo tengo que relajarle al paciente, relajar todos los músculos. Y uno de los efectos de la anestesia en los relajantes musculares también es el hecho de que todo el tono intestinal y el tono de la vejiga y el tono de todo el intestino, todo se paraliza. Entonces sales de la cirugía, hay un llenado por los líquidos que tienes, pero no tienes fuerza en el músculo detrusor y no puedes orinar. Si alguna vez a ustedes les han pasado o han visto eso, eso es una cosa que te hace sudar frío y de veras, porque es angustiante no poder orinar. Es doloroso, es angustiante y vos puedes botarte del segundo piso para que alguien te ayude a orinar, porque es una cosa, o sea, quiero decirles eso porque eso es angustiante. Tienes que ir al baño y no tienes baño, o sea, así sudas, te desesperas, bailas, haces lo que sea, pero esa desesperación. En el otro caso es que tú tienes un globo vesical y no puedes evacuar porque no tienes tono, ¿ya? Cuando una persona tiene eso en el hospital, alguna vez ustedes ya han estado ahí, viene el médico residente o la licenciada o la enfermera y le dice, vea licenciada, no sea malita, no puedo orinar. Eso le dice el paciente.
la licenciada se va al lavabo de la habitación y abre la llave y se va. ¿Por qué creen que la licenciada hace eso? ¿Han visto que pasa eso o no? ¿O eso es qué será? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Qué dices, Alejandro? Es tal vez para estimular mediante la memoria, o sea, que le dé ganas de orinar. ¿A quién le queremos estimular, Alejandro, mediante la memoria? Podríamos, o sea, al paciente directamente, pero Ajá, pero es una estimulación vagal. ¿Por qué es una estimulación vagal? ¿Por qué? Porque cuando él oye la caída del agua, oye así, "shh", se acuerda, simula al sonido que haces cuando tú vas al baño y orinas. Ese sonido similar activa el vago. Y hay muchos pacientes que no necesitan fármacos, sino solamente abrir la llave, pero tiene que hacerle que escuche. Y tiene que decir, a ver, paciente, escuche un ratito esto aquí. Le abres la llave, el paciente se conecta con el neurovegetativo. Es como cuando yo les hablaba del ceviche, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del ceviche? O ahorita ya han almorzado, entonces no hay problema. ¿Se acuerdan del ceviche y toda la cosa? Y había salivación. El mismo efecto vagal se consigue al abrir la llave. Pero si al abrir la llave no consigues una evacuación, entonces pones una sonda y haces una evacuación mecánica a través de una sonda. Pero si esto se repite, entonces no puedes estar poniendo una sonda 3 veces al día. O sea, el proceso de sondaje es traumático, molesto, incómodo, ¿no es cierto? Entonces no te pueden estar poniendo una sonda cada rato. Quiere decir que hubo un bloqueo muy importante de la musculatura de la vejiga. Ahí funciona el betanecol. Entonces, en esos entornos son en donde más se puede utilizar este betanecol. Entonces, el betanecol nos sirve para aumentar la contracción del músculo detrusor de la vejiga y lograr que el paciente pueda orinar. Y sí, estoy de acuerdo, se presentan más en los casos en donde por la carga farmacológica que recibió durante el acto quirúrgico, el paciente está bloqueado su sistema de la musculatura lisa vesical por los fármacos, entonces el paciente no puede orinar. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos súper sencillo de analizar estos fármacos que son los ésteres de la colina, el metanecol, el carbacol y el betanecol. Entonces, pilas aquí escribirán bien. Metanecol, carbacol, betanecol. Súper fácil de confundirse. Y ustedes ya ven que tienen indicaciones totalmente diferentes. Entonces, muy importante recordar estos nombres, ¿no es cierto? Metanecol, carbacol, ¿sí? Y el betanecol. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Está súper claro. Chévere. Ok, entonces, ahora vamos a ver otro grupo farmacológico, ¿sí? Vamos a ver este otro grupo que se llaman los fármacos anticolinesterasa. ¿Qué quiere decir anticolinesterasa? Es decir, ¿qué espero que pase? ¿Qué dices, Karen Mayorga? ¿Qué quiere decir anticolinesterasa y qué esperas que suceda? Hablábamos de la inhibición de esta hormona que nos permitía la recaptación. Ok, y si pasa eso, ¿qué vas a conseguir? Mayor cantidad de neurotransmisores en la brecha sináptica. Ok, y por lo tanto, ¿estos van a ser selectivos o no van a ser selectivos? ¿Cómo selectivos o no selectivos? Claro, es decir, ¿voy a tener una actividad selectiva sobre los receptores nicotínicos y muscarínicos o no selectivo? No, no sería selectivo. No es selectivo, exactamente, porque lo único que vas a hacer es, como dices tú, Karen, voy a tener más neurotransmisor en la brecha sináptica, entonces no voy a tener selectividad sobre nicotínicos o muscarínicos, ¿de acuerdo? En todo caso, entonces, estos son los fármacos anticolinesterasa, como dice Karen, inhiben la acción de la acetilcolinesterasa, haciendo que en la brecha sináptica yo tenga más neurotransmisor. Por lo tanto, yo tengo mayor cantidad de acetilcolina disponible y estos van a actuar
tanto en receptores nicotínicos como receptores muscarínicos. Como ustedes se han dado cuenta, de alguna forma los fármacos aquí actúan más sobre receptores de carácter muscarínico, ¿ya? Ahora, estos anticolinesterasa, yo tengo dos tipos. Unos que se llaman reversibles y otros irreversibles. Entonces, aquí voy a tomar en consideración. ¿Qué dices, Isabel? ¿En dónde le encuentras vos el beneficio o el problema de ser reversible o ser irreversible? A ver, sí se oye. Mira, cuando es reversible, o sea, tenemos la posibilidad de que luego, si es que existe una baja producción si es que existe un exceso de producción de la acetilcolina, tengamos este controlador, entonces como que se iría controlando y no tendríamos este efecto tan fuerte. En cambio, en el irreversible tendríamos, o sea, sería eficiente siempre y cuando la persona no genere la suficiente acetilcolina. Entonces ahí no sería como que decir útil, pero de ahí irreversible frente a una persona que genere la suficiente acetilcolina sería ponerle en riesgo de que que tenga varios efectos colinérgicos. Ok, entonces ese es un elemento muy importante a considerar. Es decir, el hecho de que sea reversible a mí me da chance de que yo tenga un tiempo de vida media en donde actúo un fármaco que va a tener un efecto colinérgico. Por lo tanto, la sintomatología va a ser un misetismo. ¿No es cierto? Si yo doy este fármaco, el resultado terapéutico va a ser un misetismo. ¿Qué quiere decir? Miosis, salivación, cialorrea, bradicardia, hipotensión, diarrea, sedación, disminución de la actividad física, cansancio, todo eso, lo que ya habíamos visto como misetismo. Si es que eso es reversible, quiere decir que yo tengo que esperar el tiempo de vida media y nuevamente el paciente regresará a la normalidad. Pero si es que es irreversible, irreversible quiere decir que se quedó, se quedó. Y ahí tendré que buscar la forma de solucionar un problema de esos. Entonces, imagínate, David, que yo doy un fármaco, ¿no es cierto? Doy un fármaco inhibidor de la acetilcolina y se me va la mano y tengo una sobredosis del fármaco. ¿Qué piensas que necesitaríamos hacer? Primeramente diría que trabajar con los órganos más importantes. Entonces, si hay un exceso y es general, supongo que va a producir una baja de la frecuencia cardíaca. Entonces necesitaríamos primero estimular como que para controlar el corazón. Luego supongo que con los pulmones, por si no le llega suficiente oxígeno. Y de ahí iríamos con lo que es más, como que de menos prioridad, por así decirlo. Ok, el argumento tuyo es súper bueno, es decir, capaz que el problema que más le lleva a buscar una solución va a ser la bradicardia, la hipotensión, yo puedo llegar a un shock. Si es que yo doy un anticolinérgico, yo puedo hacer que el paciente se choque. ¿Sí? Y mi pregunta sería, con ese análisis que hace David, ¿no es cierto? Mi pregunta sería, con este proceso, ¿qué tipo de fármaco o qué mecanismo de acción yo puedo utilizar para solucionar este problema? ¿Qué mecanismo? No te pido un nombre de un fármaco, pero un fármaco, ¿qué esperarías que haga un fármaco? ¿O qué tipo de fármaco quisieras utilizar para corregir este problema? ¿Qué dices, Pablo Álvarez? O decimos que inhibimos la enzima y por lo tanto habría más neurotransmisor, tendríamos que bloquear a los receptores. Un antagonista sería colinérgico. Exactamente. Sería la utilización de un anticolinérgico, ¿ya? El anticolinérgico, ustedes para que tengan como prototipo del anticolinérgico, es la atropina, ¿ya? La atropina es el prototipo del anticolinérgico. ¿Por qué les digo esto? Porque la acetilcolina o estos fármacos van a ser útiles cuando yo tenga una intoxicación atropínica. Es decir, yo también me puedo tener una sobredosis de atropina, sobredosis de un anticolinérgico. Si tengo una sobredosis de anticolinérgico, aquí estos van a ser los antídotos. ¿Sí me explico? Es decir, o yo
le tengo mucho acetilcolina en la brecha y le tengo que bloquear, o en su defecto tengo que poner más acetilcolina en la brecha cuando yo tengo un problema de que por alguna razón se bloqueó. Así, para eso me va a servir la parte más importante. Entonces, ¿cuándo me sirven estos fármacos reversibles? Conozcámosles a los fármacos reversibles, ¿ya? Los fármacos reversibles son un montón, ¿ya? Pero yo les voy a, que tengan 3 nombres básicos, ¿ya? La fisostigmina, la neostigmina y puede ser el demecario o la piridostigmina, ¿ya? Trabajemos estos dos, lo más importante. Fisostigmina, neostigmina como prototipos, ¿ya? Prototipos de estos inhibidores reversibles. Fisostigmina, neostigmina, hidrofonio, piridostigmina, demecario, ¿no es cierto? Ambenomio. Estos de aquí, fisostigmina y neostigmina. ¿Cuándo utilizo fisostigmina? La fisostigmina yo voy a utilizar como un fármaco colinérgico, ¿no es cierto? Ese fármaco colinérgico, la primera fase de utilización es cuando yo tengo una intoxicación atropínica, ¿ya? Cuando yo tengo una intoxicación atropínica, esa va a ser la primera indicación de la utilización de la neostigmina o de la fisostigmina, ¿ya? La otra, la otra utilización de estos anticolinesterasa es en este tipo de pacientes. Entonces, ayúdame por favor, ¿qué es lo que ves en este paciente Evelyn? ¿Y por qué te digo yo que esta fisostigmina o la neostigmina se puede utilizar en este paciente? ¿Qué es lo que está pasando en este paciente? Observo lo que puede ser una ptosis palpebral del ojo derecho. Ujú. Y por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Pérdida del músculo del párpado. Ok, aquí tengo una miastenia gravis con una pérdida de la motricidad. ¿Y te acuerdas qué receptores estaban aquí actuando? ¿Y por qué está pasando esto aquí, Evelyn? Serían receptores muscarínicos. Aquí son nicotínicos. Si te acuerdas de los nicotínicos. ¿Te acuerdas del receptor nicotínico N1? Sí, sí, sí. El que permite que yo frunza el ceño, el que permite que yo mueva los músculos, que son músculos estriados, que son músculos voluntarios. Entonces, esta niña no puede abrir el ojo porque tengo un músculo estriado, voluntario, que está, como tú dices, debilitado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que los receptores nicotínicos N1 están desensibilizados, no están funcionando, ¿sí? O que yo tengo una debilidad en la concentración de acetilcolina. Entonces, yo tengo que aumentar la acetilcolina para que al aumentar la acetilcolina, pueda prender los receptores nicotínicos. Entonces, con este criterio, Evelyn, ¿qué espero que haga la neostigmina en este paciente? Que estimule el receptor Ajá. nicotínico, el N1. N1. Y por lo tanto, ¿qué espero que pase? Que el párpado vuelva a tener tono y pueda volver a levantarse y Abrir permitir el ojo. Ajá. Exacto. Entonces, yo no sé si es que alcanzaron a ver ya el primer video que está en el aula, en este segmento de colinérgicos. ¿Alguien alcanzó a ver ese video? No todavía. Les invito a ver porque es un caso muy, muy tenaz. Quiero que se sensibilicen ustedes sobre lo que es la miastenia gravis, para que ustedes vean el alcance que puede tener y que puede pasar a cualquier persona, porque son enfermedades autoinmunes que por alguna razón dañan el metabolismo de la acetilcolina o dañan los receptores nicotínicos de M1. Entonces yo quisiera que usted se sensibilice con lo que puede pasar y cómo vive una persona cuando tiene miastenia gravis, no pueda mover la cabeza, no puede mover los brazos, no pueda caminar, no pueda mover los hombros, no pueda mover nada. Que con las justas pueda abrir los ojos o hablar. Es decir, es un caso extremadamente grave. En estos casos, el que más puede ayudar
y se beneficia en un tratamiento temprano es con fistostigmina, con neostigmina en casos de pacientes con miastenia gravis. Entonces les invito a ver bien ese video, no se devora mucho, pero yo quiero que vean el impacto social, familiar, personal que implica una miastenia gravis. ¿De acuerdo? Entonces, el beneficio de tener este tipo de fármacos reversibles, ¿no es cierto? Reversibles, porque quiere decir que yo tengo que ir dosificando permanentemente, ¿no es cierto? En una fase aguda podría utilizar un fármaco inyectable. En una fase de mantenimiento tendré que utilizar medicación vía oral para mantener y hacer que el paciente pueda tratar de recuperar fuerza motora y poder caminar. Entonces, sí, una cordial invitación para que vaya y revise ese caso. De modo que le encuentres la razón de ser de la neostigmina y el beneficio de la neostigmina y la fisostigmina en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tengo ahorita pacientes intoxicados con atropina, pacientes con miastenia gravis, y aquí tengo el otro paciente fundamental que se va a beneficiar de la neostigmina y de la fisostigmina. Es este paciente aquí, este paciente quirúrgico. Mi pregunta es, ¿en qué casos o por qué la fisostigmina o la neostigmina resultan ser importantes? ¿Por qué? ¿En qué casos dirías? ¿Qué dice Saraí? ¿En qué caso tú le encuentras un beneficio? Tengo un paciente que se operó. ¿Cuándo la neostigmina o la fisostigmina va a ser importante? Mm, o sea, como dice que está operado igual, o sea, le pusieron anestesia, entonces va a haber o sea, como te digo, no va a haber peristalsis, entonces le van a dar para que vuelva a tener estos movimientos intestinales. Podría ser podría ser el caso. Eh, Sin embargo, mm, podría ser un buen caso en el post quirúrgico. Podría ser el caso en el post quirúrgico, la utilización de una neostigmina en el paciente que tengo esa complicación. ¿Qué dices, Álvaro, Carlos, Juan Pablo? Tal vez puede estar relacionado más, por ejemplo, si es que un paciente tiene esa incapacidad de orinar post quirúrgico, volver a recuperar esa tonía vesical. Ya, ok, que sería más o menos del mismo argumento que teníamos. ¿Qué dices tú, Carlos, Juan Pablo? Por ejemplo, podría ser cuando un paciente, como actúa sobre los receptores N1, cuando un paciente no puede hacer la peristalsis, tiene estreñimiento, precisamente porque tiene atonia intestinal. Entonces se le administra este fármaco y va a volver a poder ir al baño. Ok, perfecto. Sería el mismo criterio, el mismo argumento. Es decir, en el postoperatorio yo voy a utilizar. Se utiliza y está bien, pero hay un postoperatorio hay una necesidad más prioritaria todavía. ¿Qué dices, Juan Pablo? Podría ser en esos casos de cirugía que son un poco más traumáticas y invasivas en los que vamos a tener daño muscular, del músculo esquelético. No podría ayudar al apoyo y la rehabilitación para volver a constituir el tono muscular y que pueda poderse mover y ese tipo de cosas. Puede ser también ese caso. Ok, Ya que o sea, tenía uno. en todo paciente quirúrgico, yo tengo que relajar los músculos, ¿se acuerdan? Vamos a ver fármacos que sean relajantes, es decir, yo voy a utilizar bloqueadores nicotínicos para operar a un paciente, bloqueadores nicotínicos. Y así yo le opero, pues, ¿no es cierto? Y después de que le opere, ¿cómo hago que el paciente vuelva a respirar de nuevo y ocupar de nuevo los músculos respiratorios? Con acetilcolina, con elementos de esta naturaleza que yo puedo apoyar y ayudar para que nuevamente la acetilcolina pueda estar funcionando y recuperar la función motora muscular. Entonces la neostigmina va a ser como una especie de antídoto, ¿ya? Frente a los bloqueadores nicotínicos que yo doy en el campo quirúrgico. Es decir, cuando yo le voy a despertar al paciente, yo no le puedo despertar sin que a él haya recuperado su tono muscular, que es el que dice el Juan Pablo. ¿No es cierto? Porque primero le utilicé relajantes musculares, ¿sí?
Entonces, este paciente, imagínate si yo le saco el tubo, si le ven aquí, ¿no es cierto? Yo le saco el tubo y me olvidé de hacerle que el paciente recupere su tono muscular con capacidad respiratoria. Me olvido de ese pequeño detalle que es la utilización de la neostigmina o la fisostigmina en el despertar postquirúrgico del paciente y el paciente se me puede complicar y hace un paro respiratorio ahí. Entonces, antes de que tú le saques el tubo, cuando el paciente se empieza a despertar, porque tú utilizaste relajantes musculares, tienes que poner una ampolla de neostigmina, el prostigmine, ¿ya? ¿Para qué? Para que el paciente vuelva a recuperar el tono muscular y la actividad neuromotora de la acción de la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos N1. ¿De acuerdo? Entonces, importante función de la neostigmina y de la fisostigmina. ¿Qué dice Carolina Orozco? Doc, tengo una pregunta. Y en este caso, ocupar fármacos para el simpático no servirían de mucho, como que igual, o sea, mediante noradrenalina para prenderle igual al paciente, o no serviría de nada. La adrenalina me va a servir, Carolina, si es que el proceso que yo tengo aquí es un paro cardíaco. ¿Ya? En el campo quirúrgico, ¿no es cierto? O sea, yo le opero a un paciente y yo nunca espero que tenga un paro. Si es que tengo un paro cardíaco, yo utilizo receptores activadores simpáticos como la adrenalina. Pero el paciente que yo tengo es un paciente que está regresando o yo le voy a despertar de un proceso quirúrgico. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en el proceso quirúrgico, cuando voy a operar a un paciente, ¿qué necesito? Un anestésico para que no le duela nada, ¿no es cierto? Tengo que bloquear el dolor. 2, tengo que evitar que se mueva. Entonces yo voy a dar, ya les voy a, en esta semana, ustedes van a conocer la próxima semana cuáles son los bloqueadores nicotínicos, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces voy a dar un bloqueador, voy a dar un relajante muscular, el paciente no se puede mover. Los músculos respiratorios, ¿qué pasa? Ya no se mueven, por lo tanto el paciente no tiene estimulación respiratoria, tengo que ponerle en una máquina de ventilación, ¿no es cierto? Entonces le cedo, le duermo, hago que no se acuerde, ¿no es cierto? Entre comillas, le noqueo al paciente, ¿no es cierto? Para que no sienta nada, no tenga dolor, no se acuerde, le relajo. A ese conjunto de factores se utilizan en anestesia. Ya, pues se termina la cirugía, yo no le puedo dejar al paciente así. Se termina la cirugía, yo tengo que regresarle al paciente, ¿no es cierto? Regresarle a su ventilación autónoma. Entonces yo tengo que utilizar neostigmina, fisostigmina, para que el paciente vuelva a hacer una motricidad normal de los músculos, que se mueva. Entonces yo inyecto prostigmine, el paciente empieza a moverse, empieza a sentir el tubo y empieza a empujar el tubo. Ya se despierta, entonces ahí le sacas del tubo. Le puedes poner una cánula de Guedel y después vos le dices bote, 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 el paciente con la lengua. Cuando se mueva la lengua, vos ya sabes que el paciente puede respirar espontáneamente y bota la cánula de Guedel. Eso se utilizaba antes cuando el tipo de relajantes eran otros. Ahora el despertar de un paciente en tecnología farmacológica de anestesia es una tecnología muy buena, ¿no? Porque ya tienes, y esto vale la pena entender un poco. ¿Qué ha pasado lamentablemente en esta época de pandemia? Para que ustedes conozcan un poco de lo que ha pasado en los hospitales. Que estos nuevos fármacos ya no había. Y te tocó utilizar fármacos muy antiguos. Fármacos muy antiguos en donde el despertar no era tan acogedor como es ahora. Despertabas con alucinaciones, despertabas un despertar angustioso, un despertar medio agresivo, si vos quieres. Eso es porque tocó utilizar los relajantes musculares de hace 40 años, porque en la pandemia ya se quedaron sin ese tipo de relajantes. ¿Por qué se utilizó tanto? Porque tenías pacientes en terapia intensiva, pero hasta en los corredores, o sea, en los corredores tenías pacientes ventilados. ¿No es cierto? La terapia intensiva se extendió a los corredores de los hospitales. Vos tenías en la emergencia pacientes ventilados. Entonces, se utilizó tanto el fármaco que se quedaron sin fármacos. Entonces, terminamos en este problema. Entonces, para que vos veas la magnitud del problema y de la utilización de estos fármacos, ¿ya? De acuerdo, entonces quedó claro la utilización de la neostigmina, ¿cierto? Para
ser un antídoto de los bloqueadores relajantes musculares que se utilizan en anestesia, en paciente con miastenia gravis, en intoxicaciones atropínicas. Eso quiere decir que la neostimina y la fisostimina se utiliza pero full. Entonces usted debe tener muy claro este fármaco porque va a utilizar mucho usted en el campo médico, más aún si es que vos escoges como especialidad urgencias, terapia intensiva, o sea, intensivista o anestesiólogo. O sea, ahí están los reyes de la neostimina y de la fisostimina. ¿De acuerdo? Chévere. Se quedó súper claro entonces la utilización de estos fármacos. Neostimina y la fisostimina, ¿ya? Hay una característica importante tomar en esta consideración. Esa fisostimina como antídoto por intoxicaciones atropínicas, estas se utilizan más en estos casos. Ya veremos los síntomas del paciente con atropina, ¿ya? El paciente atropínico es un paciente que está con un síndrome de anticolinérgico, exactamente lo contrario de lo que nosotros estamos hablando, un síntoma anticolinérgico. Entonces, ya veremos en su momento cuáles son los síntomas básicos de este paciente, pero de todas formas vale la pena identificar. Saraí, ¿qué le ves a este señor? ¿Qué síntomas? Este es un síntoma anticolinérgico, un síndrome anticolinérgico. ¿Qué le ves a él? O sea, que la imagen de arriba que está con midriasis. O sea, uno va a ser la midriasis. ¿Y este señor cómo le ves? ¿Qué expresión te trae? O sea, está enojado. Está enojado. ¿Qué más le ves? Así como una característica. Está enojado, ¿qué más? Alguien que vea algo más ahí en ese paciente. Está enojado, ¿qué más? Está rojo. Rojo. Listo. Rojo y enojado. Ese síndrome se llama un síndrome anticolinérgico y es loco como una cabra, ¿sí? Rojo como un tomate y seco como un hueso. Junto con la dilatación es un síndrome atropínico, es un síndrome anticolinérgico. Entonces, en esos pacientes locos, secos y rojos, que son un síndrome atropínico que ya vamos a ver de pronto la próxima semana con ustedes, entonces en esos síndromes se utiliza el antídoto de una intoxicación atropínica. El antídoto es la fisostimina, la neostimina. ¿De acuerdo? Interesante entonces estos temas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tienes tu fisostimina, neostimina como los fármacos reversibles. Ok, ahora, hace un momento veíamos que hay la posibilidad de tener unos irreversibles. Y es difícil, o ya se mencionó, el riesgo que es tener un irreversible. Entonces, para tener una idea, imagínate que yo te doy un gas anticolinérgico irreversible. Al ser irreversible, quiere decir que eso está y se va a quedar así 4 días, 5 días, un mes, ¿ya? El paciente se puede morir. Mi pregunta es, ¿cómo se muere el paciente? ¿Cuáles son los síntomas con el que el paciente se puede morir si yo utilizo un anticolinérgico irreversible? ¿Qué dices, Pablo Álvarez? ¿Con qué síntomas del paciente se va a morir? Uno que estaba pensando es que como no puede ir al baño, entonces la vejiga puede llegar a un punto en el que explote y o sea, se riegue. Tal vez Okay. un broncoespasmo. Ese puede ser, pero capaz que no se, o sea, ese no es un síntoma en que la gente ve, dice, se murió porque se explotó la vejiga. Hay síntomas más complejos previos a que se rompa la vejiga. ¿Qué dice Carlos, Juan Pablo? Podría ser porque como hay efectos inotrópicos, gonotrópicos negativos, el corazón empiece a bajar, su frecuencia empiece a bajar, su conductividad y evidentemente va a terminar con un paro cardíaco. Ok, eso sí va a pasar. Y eso va a pasar, Pablo, va a pasar más rápido que lo de la vejiga. Es decir, hace una bradicardia, hipotensión, el paciente se puede chocar. ¿Por qué? Porque yo estoy permanentemente con el efecto anticolinérgico. Primera cosa.
ese proceso yo veo con bradicardia, con hipotensión, pero va a ir acompañado de síntomas. Juan Pablo, ¿qué otros síntomas el paciente va a demostrar y vos vas a ver ahí para que te des cuenta de este síndrome? Bueno, también vamos a tener que se va a dar esto de la miosis que podemos ver ahí en las pupilas y también podemos ver que se va a dar una acidificación debido a que no hay una buena oxigenación por la contracción del músculo bronquial y esa acidificación también le puede llevar a la muerte. No se están eliminando ni los desechos ni nada por vía inhalatoria y el estrés celular, también todo eso también se podría matar. Ok, le puede matar por todo lo que tú has mencionado. Es decir, hay un paciente hipóxico, bradicárdico, hipotenso, ¿no es cierto? Pero el conjunto de síntomas que vamos a ver con ustedes es el que va a dar el diagnóstico, porque ponte viene un paciente así y vos no sabes qué es lo que le pasó, a menos de que asocies los otros síntomas. ¿Qué otros síntomas voy a tener que me va a permitir a mí diagnosticar y saber qué es lo que le pasó al paciente? Porque Contractura muscular. ¿Qué cosa, perdón? ¿Contracturas musculares? Sí hay contracturas musculares, pero hay dos síntomas que son súper importantes que yo me voy a dar cuenta. El Tres. paro cardíaco y la deshidratación severa. ¿Por qué la deshidratación? Porque si bien uno de los casos es que no pueda desechar, otro va a ser que no pueda retener, ¿no? Líquidos. Hay un caso de deshidratación severa, muy importante, pero más que por la vejiga, tiene otra razón. ¿Qué dices, Pauli? Porque decía que había bastante diarrea y vómito, entonces se pierde líquido, se pierden iones, entonces deshidratación. Correcto. O sea, mira, tengo un paciente hipotenso, bradicárdico, con diarrea, y hay dos síntomas fundamentales que se asocian ahí: miosis, sudoración y cialorrea. La cialorrea es un elemento muy importante de actividad colinérgica. Por eso yo estoy insistiendo siempre, o sea, miosis, cialorrea, ¿sí? Tengo un problema de broncoespasmo, déficit respiratorio, bradicardia, hipotensión, diarrea, sudoración profusa. Entonces, eso agrava, Pauli, a la diarrea. Entonces va a tener, y se va a morir deshidratado, ¿no es cierto? Y se va a morir el paciente. Entonces, la pregunta, ¿a quién se le ocurre dar un fármaco que tenga estas características de irreversible? O sea, a ninguno de nosotros. Pero sí hay. Y es una pena decir, pero sí hay. Si utiliza, es una pena decir, pero sí se utiliza. ¿A alguien se le ocurre en dónde se utilizan o a quién se le puede ocurrir utilizar esto? En la guerra, En la Primera guerra. Guerra Mundial. En la guerra. Es penoso, pero eso pasa. Son los famosos gases tóxicos. Sí, botan bombas con estos gases. Hace poco tiempo botaron una bomba cerca de un hospital de niños, en un hospital pediátrico. Se murieron como 60 niños. ¿Cómo se murieron los niños? Bradicardia, hipotensión, cialorrea, miosis, diarrea, sudoración profusa, colapso cardiovascular y se murieron. Entonces, claro, o sea, si vos vas si estás en una guerra y te botan gases, esos gases se supone que están prohibidos en la guerra, se supone que hasta en la guerra hay, ¿qué será? Pautas o normas, llamémoslo así, ¿no es cierto? Pero esas pautas y normas en la guerra, o sea, guerra es guerra y cuando no tienes principios ni valores ni nada, entonces ahí botas unos bombazos de gasarín. El gasarín es un gas anticolinérgico irreversible. Y si yo tengo ese contexto terrible, pues imagínate lo que puede pasar. Entonces, los gases irreversibles o los fármacos irreversibles, ¿no es cierto? No se utilizan en el campo farmacológico, se utilizan en la guerra química. Es guerra tóxica. ¿Cuáles son? Son el gas tabún, gas sarín, gas somán, que se utilizan en la guerra. ¿Ya? Ahora, hay otro elemento que también tiene estas características y que no se utilizan en la guerra, o por lo menos se utilizan en otra guerra. Es otro contexto. Es una guerra contra los parásitos
es una guerra contra los insectos, es una guerra contra los bichos en las grandes plantaciones y producciones. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? La una cosa es que tengas una guerra química con el gasarín y ya les cuento todos los entretelones. Entonces, eh, hay un documental o una fase, un pedacito de un documental sobre el uso de gasarín en la guerra y el impacto que tuvo con una mortalidad en este hospital pediátrico. Entonces, cosa muy, muy importante que usted sepa cómo funciona y ha funcionado a través de estos fármacos anticolinesterasa irreversibles. ¿Qué dices, Emilia? Justo de lo que estaba hablando de este gas, es que me hizo acuerdo que hubo a ver, primero, hay algo especial que pasa en Japón, es que no puedes encontrar basureros, no pueden, o sea, como que hay muy, muy, muy pocos basureros, aunque ahí es todo impecable, nadie bota basura en la calle y todo eso, pero no puedes encontrar casi nunca los tanques o los botes de basura que nosotros podríamos encontrar aquí. Y eso es justamente porque en 1995 hubo un ataque con este gas. Le pusieron o sea, lo peor fue que o sea, le pusieron o sea, se pensaba que les habían guardado o sea, al gas, pero ya no estaba en gas, estaba como que en líquido para que después se Para que pueda se evapore. hacer gas, ajá, que le habían guardado en los botes de basura y le habían puesto o sea, le habían puesto estos como que bloques de líquido, o sea, medio líquido, medio sólido, alrededor de papeles periódicos que le llevan a la estación de trenes de Japón. O sea, al metro de Japón, y o sea, les ponen el metro de Japón y eso comienza a hacer gas, y este fue el ataque terrorista, y justamente por eso es que no hay botes de basura en Japón, y fue un ataque terrorista por o sea, no fue como que de terroristas de parte como que militares, sino que fue un ataque terrorista de una iglesia, de un culto que había en De Japón. cultos japoneses. Que era súper, súper famoso. Entonces, como que para Sí. que se acuerden más rápido de esto de la farmacología, nos podemos acordar de esto. Lamentablemente, exactamente, este tema de Japón, este tema lamentablemente en Israel, en Palestina, en Afganistán, o sea, ustedes vayan e indaguen un poquito, lean esto y van a ver situaciones muy, muy cruentas, muy crueles de la guerra, en donde niños inocentes que no tienen nada que ver en el asunto terminan con estos procesos tan severos. Entonces, es penoso, pero surge de la farmacología, del conocimiento de los anticolinérgicos. Ahora, como les digo, hay otra batalla, y esta batalla debemos estar súper pilas nosotros. Esta batalla, en cambio, nosotros tenemos en la casa every day. Estas sustancias tenemos en la casa todo el tiempo, o mejor dicho, podrías tener en la casa todo el tiempo y no le paras bola ni te das cuenta. Es la guerra contra los insectos y sobre todo lo que vos quieras mantener para los cultivos monocultivos de todos los alimentos, lechugas, brócolis, tomates, banano. ¿Cuáles son esas sustancias? Los órganos fosforados. La fumigación con órgano fosforado. Entonces, ese es uno de los problemas más graves que nosotros podemos tener y que puede generar una fase de intoxicación con nosotros. Entonces, de aquí surge la necesidad, o sea, se genera mucha patología y que vos vas a ver en el hospital. ¿Cómo viene el paciente? Náusea, vómito, diarrea, miosis, bradicardia, hipotensión, y el paciente puede chocarse. ¿Qué pasó? Pudo tener intoxicación de órganos fosforados. ¿Cuáles son las personas más expuestas? ¿De dónde crees que vienen los pacientes, la mayoría de estos pacientes? ¿Qué dices, Katy? ¿De dónde crees que vienen los pacientes, la mayoría que vos vas a recibir en el consultorio tuyo? O sea, pueden ser o personas que trabajan o también niños que tuvieran contacto accidental con esto. Esos accidentales pueden ser los trabajadores que les fumigan encima de los ñatos y les fumigan las plantaciones bananeras y ellos no tienen ni uniformes ni nada por el estilo. O de las florícolas.
donde hacen fumigaciones masivas con órganos fosforados. Entonces, la ley dice que no deberían fumigar con órganos fosforados por estos problemas, pero mira el problema que tenemos. Es súper barato, fácil de manejo, es más económico, menos problemático, pero es súper tóxico. Entonces, nosotros tenemos muchísima patología crónica con el tema de órganos, intoxicaciones con órganos fosforados. Y peor cuando es una intoxicación, o sea, hay intentos autolíticos con este tipo de sustancias, lo cual es tremendamente dramático. Solo imagínate el cuadro clínico que vas a tener al frente de un paciente que se tomó un frasco de órgano preparado. O sea, un cuadro tóxico terrible, y como es irreversible, vos tienes dos alternativas. O le das mantenimiento 24/7 y esperando que este proceso de alguna forma se revierta, o vas a ver el drama en tus manos. Entonces, ojo, mucho tino con eso. En cuanto a la nutrición, está en nuestras manos buscar la forma de apoyarnos. Evelyn, ¿cómo crees que tú podrías asesorar bien en tu casa para evitar la intoxicación de órganos fosforados a la familia tuya? ¿Qué recomendarías? Yo creo que lo principal sería buscar productores agrícolas que no usen este tipo de químicos para fumigar, por ejemplo, los cultivos orgánicos que tratan de tener muchísimo más en cuenta todos los productos más naturales y no usar estos químicos porque se sabe que se sabe que suelen usar estos químicos las grandes empresas que tienen todos estos cultivos gigantescos, entonces para economizar personal, tiempo, recursos para la producción masiva, usan estos químicos, entonces pues tener eso en cuenta. Importante. ¿Qué dices, María de los Ángeles? También sería tener o sea, una buena limpieza de verduras y frutas, porque no, o sea, hay personas que compran y se llevan directo a la boca, entonces primero deberían lavar bien las frutas y asegurarse que estén bien lavadas, porque por ejemplo, los tomates de árbol como que en el tronquito, se saben, o sea, yo he visto que saben tener como que una coloración verde y es de lo que fumigan, entonces sí hay que tener en cuenta de lavar bien más que todo. Importantísimos, consejos súper importantes. ¿Qué dices, Gen? Algo que hacemos en mi casa con los alimentos que vienen del mercado prácticamente, por ejemplo, en los tomates es quitarles la cáscara, o sea, se los pela y se les deja totalmente lo que es de adentro, así sea tomate de árbol o tomate riñón. Quitarles lo que viene por extra y después lavarlos. Eso es lo que hacemos en nuestra casa. ¿Por qué es importante este consejo que nos da Gen? ¿Por qué es importante quitar la corteza? ¿Qué nomás viene en la corteza? Uno, la contaminación directa, ¿cierto? De la fumigación sobre la superficie de la fruta. Y segundo, que todas las otras sustancias que van en la planta y se absorben a través de las raíces, que son hormonas y que son liposolubles, esas sustancias también ingresan a la corteza. Es como las pieles de los animales que tienen impregnaciones tóxicas de sus antibióticos y de hormonas. Igual sucede con las pieles de las frutas. Entonces, cosa muy seria de la que estamos hablando, porque implica todo este tema de alimentación. ¿Qué dices, Anaí? Fue una pregunta, o sea, dijo que si bien esos, o sea, llegan las personas así, los efectos son irreversibles, pero usted dijo que como que había que dar, o sea, un tratamiento o hacer algo y esperar a que se revierta, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería? O sea, el ¿Cuál sería el proceso. tratamiento? Ok, el tratamiento básico es con el antídoto, que en este caso es la atropina. Ya vamos a ver, hay antídotos específicos también en el campo de la herbolaria, ¿no es cierto? Pero mientras más rápido manejes el proceso de toxicidad, es decir, carbón activado, le haces vomitar, que el paciente saque ese fármaco, ¿no es cierto? O sea, mientras más rápido le bloquees, más posibilidades es de salvar la vida, Anaí. Pero eso es así de rápido, es decir, nosotros como médicos, primero,
Imagínate que vos tienes un paciente miótico con cialorrea, diarrea, bradicardia, hipotensión y le mandas a hacer tomografía, eco, voy a hacer un examen de punción lumbar, o sea, y no te diste cuenta que es una intoxicación de tipo colinérgica. ¿Sí me explico? O sea, vos pierdes tiempo haciendo una tomografía, pierdes tiempo haciendo un eco por no darte cuenta de un proceso que es clínico. Que la sintomatología dice que está en un paciente con misetismo y tengo una intoxicación por un órgano fosforado. ¿Sí me explico? O sea, el drama al que yo estoy diciendo. Si vos te das cuenta rápido, haces un antídoto inmediatamente con atropina, porque sería el inhibidor de la acetilcolinesterasa, que en este caso viene a ser la atropina. Entonces, eso para nosotros es súper importante. Yo espero que ustedes de esto no se olviden nunca y que cuando estén en cuarto, en quinto, en sexto, cuando estén en el internado, porque ustedes van a ver intoxicados por órganos fosforados en la rural. Cuando estés solita, vas a ver eso. Y ahí te vas a acordar de los síntomas, decir cuáles eran los síntomas que decía el doc. Miosis, cialorrea, diarrea, sudoración profusa, hipotensión, bradicardia. Ya, esos son síntomas de una intoxicación de tipo colinérgica. ¿Ya? ¿Y de dónde vino? No averigües de dónde vino, empiece a hacer tratamiento y ponga el antídoto enseguida. Entonces, ese dato que dice Anaí es un dato importantísimo, ¿no es cierto? Las intoxicaciones que vienen por este uso de pesticidas, ¿no es cierto? Órganos fosforados, DDT y esos que son baratos para la gente, pero un problema grave para nosotros. Entonces, esos son importantes para nosotros utilizar estos antídotos, ¿no es cierto? Que van a generar un misetismo, ahí está cialorrea, hipotensión, bradicardia, déficit en la función. La miosis va a ser un factor clave, o sea, ve la pupila del ojo y te vas a dar cuenta qué es lo que pasó. Miosis, cialorrea, sudoración, hipotensión, náusea, vómito, diarrea en estos pacientes. Ahí vas a ver en las florícolas, en las plantaciones de banano. Y entonces aquí están los antídotos Anaí y para todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primerito, podemos utilizar atropina como un antagonista de tipo colinérgico o también la pralidoxima, ¿sí? Que es este de aquí sería la atropina un antídoto. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto anticolinérgico. Y en cambio, la pralidoxima va a bloquear a los fármacos anticolinesterasa. ¿Sí? Son dos mecanismos de acción diferentes, ¿no es cierto? El uno bloquea a la acetilcolina, que es la atropina. ¿Sí? Este es un bloqueador de la acetilcolina. Y la pralidoxima, este en cambio es una oxima que se une a la acetilcolinesterasa, es un bloqueador de la acetilcolinesterasa, es decir, le bloquea al fármaco que está generando este problema. Sería un antídoto contra la acetilcolinesterasa. Esa sería la diferencia entre la atropina y la pralidoxima. La atropina va a bloquear la acetilcolina y la pralidoxima va a bloquear la acetilcolinesterasa. ¿De acuerdo? Interesante este tema. ¿Qué dices, Evelyn? Una pregunta, Doc. ¿Para el tratamiento de esta intoxicación tendríamos que usar ambos o elegir uno de los dos, no sé, quizás dependiendo de la condición del paciente? Cualquiera de los dos, el que esté más disponible. Si vos tienes ya un diagnóstico de que se tomó un anticolinesterasa y tiene especificación, puedes utilizar la pralidoxima. En la realidad, el fármaco que está siempre está en el coche de emergencia y en el botiquín del más mísero centro de salud es la atropina. ¿Sí? Entonces, la atropina tiene que estar en el botiquín de tu maleta. Entonces, tener una ampolla de adrenalina y una ampolla de atropina. O sea, eso debe ser parte de tu maletín, de botiquín permanente en el bolsillo, tiene que estar este fármaco porque tiene muchos beneficios. Ya veremos ya veremos la función de la atropina en su momento. Pero en todo caso, creo haber dado el suficiente estímulo. Primero para tener cuidado y entender por qué este campo tan importante que no es un campo New Age de los orgánicos. O sea, no es un tema de moda. No es un tema así de ñatos ahí respingados hechos los vegetarianos. No, no, no. Tiene mucho sustento en la magnitud de las intoxicaciones que nosotros vemos
en el campo médico por el uso de órganos fosforados. Entonces, si quieres mi consejo, ándate al mercado y compra las frutas más pequeñas. Anda al mercado de los productores de orgánicos. Vaya al mercado de la gente de la sociedad, de los productos, de la gente de productores de grupos pequeños campesinos. Lo que sí te puedo garantizar, que esta historia no van a tener en las grandes cadenas, ¿sí? En las grandes cadenas de producción, como decía Evelyn, ellos ni de chiste van a estar ahí que con el orgánico, que ni sé qué, ellos van a estar siempre con lo más económico, lo más rentable. Entonces, en tus manos está asesorar en tu hogar y en tus manos está saber qué tipo de tomate vas a comprar. Yo compro los tomates más pequeños, no los mega, porque se han visto ahora que hay unos tomates megas, hay unos pimientos así megas, todo es mega. Solo piensa por qué. Entonces, la pinta y el marketing de la industria de los alimentos está muy bien, pero pinta y marketing. Eso lo único que hace es abonar a la construcción de un sistema curativo, no preventivo. Es decir, nos va a ir bien en el business de la salud, pero no es la prevención. Y eso nosotros no queremos eso. Nosotros estamos nosotros tenemos otra línea formativa médica para prevenir. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. ¿De acuerdo? Chévere, un tema muy, muy importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a este proceso. Ok, súper fácil entonces este contexto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Estos fármacos que son antagonistas de tipo colinérgico, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos como de importante? Recordar los nombres. Recordar los nombres porque se parecen mucho. Y yo creo que para trabajar el sábado y para hacer esta recuperación y agradecer la gentileza de ustedes, entonces vamos a terminar ahí con los fármacos agonistas para que la próxima semana en el horario normal de clase vamos a ver los antagonistas colinérgicos. Algunos de ellos ya los hemos visto, solamente que no tenemos los nombres. Uno de ellos sí, la atropina, ¿de acuerdo? Así que un abrazo y voy a subir esta grabación como parte de la clase de ustedes, como clase 2 de colinérgicos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta? Melanie, Jaime. Sí, Doc. Una pregunta. Después de la clase de la otra semana, ¿va a poner la tarea para esa semana? O sea, para el mapa, ¿qué sería? ¿O ya no? Ya no. Para la semana de exámenes, ya no. Esta va a ser nuestra última tarea. De la última clase, ustedes van a coger sus resúmenes, ya no necesitan hacer su mapa. De esta clase, sí. Hoy no vamos a tener, hoy día vamos a tener una prueba, pero lo que hemos visto hoy ya no va a estar incluida en la prueba. Estudien para prácticamente el examen que es el próximo sábado. ¿De acuerdo? Listo. Gracias. Ok, un abrazo, nos vemos en la noche. Gracias, que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Chao, Hasta chicos. luego. Que tengan un buen día.